Vamos a hablar con mujeres de la política. Una de ellas está en el Congreso de la Nación, buscará revalidar la banca. Hablamos de Gabriela Troiano, diputada nacional, la titular del socialismo en la provincia de Buenos Aires, en una flamante alianza o frente electoral que ahora se llama Frente Socialista Unidad, algo por el estilo. Popular. Y Popular, perdón. Claro, es la fusión del socialismo con Unidad Popular de Víctor de Genaro. Diputado, gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Ahora vamos a meternos en algunos temas que tienen que ver con su actividad y también con el tema del Congreso Nacional. Pero antes queremos saludar a nuestra otra invitada, que hace mucho que no la teníamos por acá, pero sí, ha vuelto. Así que hace rato que no nos en buena hora que nos visite Mónica López, diputada provincial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Diputada provincial y candidata. Vamos a ver cómo está la elección en representación, en este caso, de cumplir el frente electoral que lleva a nivel nacional a Florencio Randazzo. Bueno, presentadas nuestras invitadas, les propongo hablar acerca de lo que se discute por estas horas en el Congreso de la Nación. Me interesa saber la opinión de ustedes por un tema o en relación a un tema que no sé si le mueve mucho la vida, le mueve mucho el amperímetro al ciudadano común y corriente, pero está instalado en los medios como el gran tema de debate nacional, que es fueros sí o fueros no, y en todo caso de qué manera. A ver, diputada, ¿qué posición han tenido ustedes que están discutiendo por estas horas en el Congreso de la Nación esa situación que involucra directamente a un colega suyo que es Julio De Vido, ¿no? Un compañero, digamos, del Congreso? Bueno, yo específicamente tengo hecho una denuncia penal desde el año 2016. Julio De Vido está cuestionado por la misma Auditoría General de la Nación desde el año 2010. El mismo Manuel Garrido también le ha presentado en el 2012 una denuncia penal más o menos en el mismo sentido. Así que la justicia tiene que actuar. Acá lo que creo que es fundamental, que actúe la justicia, porque si no hay celeridad en la justicia, no hay justicia, deja de perder sentido. La ley de fuero fue modificada en el año 2000 y tiene una cobertura mínima, digamos, que es para que por causas políticas a uno no le puedan entrar en su casa, en su despacho. Entonces esta renuncia que ha hecho a los fueros Yo creo que es muy oportuno, porque también no podemos dejar de desconocer que estábamos en el medio del debate de la ley penal para fiscal empresarial, la ley penal empresarial, exacto, con el tema del caso Odebrecht, en donde había muchas, creo que es una salida también bastante oportuna. Porque ¿Oportuna o oportunista? Bueno. No, se lo pregunto porque, digamos, muchos leyeron en esa decisión de ir todos a una escribanía, la gente de un país, a renunciar a sus fueros como algo oportunista. Y bueno, lo podrían haber hecho, ni bien asumieron, pero de todas maneras yo creo que a los fueros que están establecidos hoy, después del cambio de la ley de fueros, después de lo que se acuerdan ustedes que fue que se vayan todos, ahí se cambia la ley de fueros y solamente tiene una cobertura que significa que una persona que está en política pueda manifestarse libremente sin que por ello lo tengan que llevar a la cárcel. Entonces, creo que es bastante oportunista, porque si no también lo podrían haber hecho en el mismo momento que asumieron. Vamos a ver la posición que tiene, se lo pregunto en términos personales, diputada, pero también si se ha hablado dentro del espacio de Florencio Randazzo, qué posición van a tomar con relación a este tipo de debates. Yo te voy a dar mi aspecto personal. Yo no hablo por los demás, hablo por lo que yo creo. Y creo que el tema de fueros, con reunir los 2/3 ya le podés sacar el fuero a algún diputado que esté involucrado en una causa como la que es la causa que todos conocemos, que es la de Julio De Vido. Por lo tanto, fuero sí, fuero no, me parece que no tiene nada que ver con una cuestión personal de renunciar a un fuero, sino que con reunir la Cámara y juntar los 2/3, lo que pasa es que el gobierno no tiene los 2/3 para sacarle los fueros a De Vido. Debería ser una resolución política de la cuestión. Yo creo y considero, y ha sucedido aquí en la provincia de Buenos Aires también con retirar los fueros, es una decisión política de juntar los 2/3 y retirarle. Acá hay un caso muy emblemático en la provincia de Buenos Aires, que fue cuando Delía pidió él mismo su desafuero y así toda la Cámara no se lo concedió. Exactamente. Ahora, en este caso, cuando alguien se siente afectado a una causa, puede pedir su desafuero, junta los 2/3, uno por sí o por otro. Pero de todas maneras no basta con la intención del diputado, en este caso, de despojarse de los fueros.
lo tiene que votar la Cámara de todas maneras. Lo tiene que votar la Cámara de todas maneras, porque la Constitución es muy clara, es un aspecto muy claro de la Constitución que habla de los fueros, que no tiene que ver con lo personal, sino que tiene que ver con lo colectivo. Y lo colectivo es la Cámara de Diputados la que establece si puede o no sacarse los fueros. ¿Qué iba a decir? No, que lo que digo es que justamente, ratificando lo último que aclara, que en el artículo 66 establece el mecanismo. A pedido del fiscal se debe, digamos, tiene un término de 60 días y lo tiene que votar el Pleno. La realidad es que es cierto que no tienen... los 2/3, y también es cierto que en esa causa hay varios implicados de distintos lugares, no solamente la gente del kirchnerismo, sino también gente del mismo partido oficialista. Le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con otro tema de discusión y que la tuvo usted en su momento como protagonista porque preside una comisión que es clave, que es la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación, y le vamos a preguntar también a la diputada cómo ve ella reflejada en la provincia de Buenos Aires, en el humor social y ese tipo de cuestiones, algunas de las medidas que han sido muy polémicas que ha tomado el Gobierno Nacional, entre otras cosas, por ejemplo, como el recorte de las pensiones a los discapacitados. ¿Y en qué quedó, no? Si eso ya definitivamente se revirtió. Hasta lo último que sabemos es que dijeron, bueno, vamos a dar marcha atrás. Bueno, en ese dar marcha atrás siguieron los procesos, porque cabe destacar que hemos iniciado procesos, la Defensoría del Pueblo de Provincia, de Nación, hemos presentado, digamos, también en la Cámara de Diputados, donde se aprobó por unanimidad en la Comisión de Discapacidad la derogación de este polémico decreto 432, o sea que ha habido varias manifestaciones desde los distintos organismos públicos del Estado de control manifestándose. Al día de la fecha aproximadamente han restituido un 30% de las pensiones. De lo que había quitado. De lo que se había quitado, cabe destacar, sin el proceso administrativo correspondiente. O sea, la gente se iba a enterar cuando... Gobierno. En su momento el gobierno dijo, bueno, restituimos a todos y estudiamos caso por caso. No cumplió con eso. No cumplió, lo están haciendo a cuentagotas, digamos. Cumplieron en casos específicos de quien tenía un auto, quien tenía una vivienda mayor, o había una persona con otro sueldo en la familia. Esa fue automática, fue de un 15 o 20%, y ahora lo están haciendo en forma individual a las personas que se acercan a reclamar. Así que bueno, y quiero destacar también que hay un pedido de interpelación de la ministra, que fue de iniciativa mía, pero lo firmaron de distintos bloques, para que vaya al recinto mismo de la Cámara a explicar por qué se tomó este tipo de decisión. Mónica, este tipo de cuestiones que se hacen así casi como un escándalo, como lo que fue esto, ¿cómo impactan en los políticos que están en campaña, en el caso de ustedes? ¿Ustedes tienen reclamos? ¿Cómo los canalizan? ¿Tienen posibilidades de resolver? No hago campaña con estas cosas. Me parece que con los problemas de la gente los podés encarar desde lo social, pero no desde un problema tan grande que tiene una familia con alguna persona discapacitada. Me parece que el gobierno ha cometido un error gravísimo, comparable a los otros horrores que va cometiendo con el aumento de la tarifa de luz, de gas, donde va masivamente, ¿no? Digamos que lo hace popularmente. Bueno, con las pensiones por viudez también. Claro, es como que siempre, este gobierno es como que siempre se equivoca para el mismo lado, ¿no? Yo creo que masifica demasiado la gestión, y la gestión tiene que ser puntual. Si hay un padrón de discapacidad, si hubiera un padrón de discapacidad, con toda la gente que anda dando vuelta en el Estado, porque convengamos que aumentó el empleo público este último periodo, mucho más del que había antes en el gobierno anterior, puede utilizar, con el buen sentido de la palabra, actores principales y recursos principales del Estado, como consultas con psicólogos, asistentes sociales, e ir, como se hacía antes, caso por caso, y además ya directamente puede hacer hasta un censo. Diputado, hay maneras de proteger también a los discapacitados y a las familias, y aquel que esté usurpando
un beneficio que como no es que no le corresponde, automáticamente también debe ser condenado ante la ley y la justicia, porque está utilizando fondos del Estado cuando no le corresponde. Sí, pero da la sensación de que a veces son la excusa para generalizar recortes. Sí, yo creo que sí, claro. Aparte, aprovecho y meto la mano también a ver si puedo. Yo como persona con discapacidad, porque tengo una discapacidad visual, digo, hay 6 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Solamente 800.000 tienen pensiones. Si nosotros tenemos en cuenta que el 30% de las personas en Argentina están debajo del índice de pobreza, podemos sacar una cuenta muy rápida y tenemos 1.800.000 personas con discapacidad que además son pobres. Claro. O sea, falta 1 millón. En lugar de recortar, hay que sumar 1 millón. Específicamente yo le manifesté a la ministra. El problema no sí. son los que lo tienen. El problema en Argentina es que hay personas que la necesitan y no la tienen. Porque no olvidemos que el tener una pensión significa a su vez poder tener el incluir salud, que es la obra social correspondiente. Y para una persona con discapacidad tener un sistema de salud que lo contemple es fundamental, es esencial. Le quería hacer, por ahí la pregunta de Fabián iba dirigida un poco a ese lugar, diputado, yo se la planteo. Estos grandes temas de debate nacional que se instalan como problemática y que ciertamente son polémicos y sobre los que se discute muchísimo, repercuten naturalmente en la campaña electoral. Usted es una dirigente política de la provincia de Buenos Aires, recorre la provincia de Buenos Aires, los barrios, particularmente la tercera sección electoral, pero desde que tengo uso de razón la veo recorriendo la provincia de Buenos Aires. Ahora que es candidata de la provincia de Buenos Aires, ¿ustedes compiten o confrontan en términos electorales con la gobernadora Vidal o con el presidente Macri y todas estas medidas? Nosotros confrontamos con ¿O la son realidad. lo mismo? Nosotros confrontamos con la realidad. Cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, cuando suceden estas cosas que suceden desde que asumió el gobierno de Cambiemos, nosotros tenemos que combatir la pobreza, tenemos que combatir la desigualdad. Yo creo que en las necesidades nosotros tenemos que estar presentes diciendo nosotros vamos a cumplir con lo que nos vamos a comprometer. La pregunta es, ¿Macri o Vidal? ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? Porque dicen los estrategas de la campaña de Cambiemos y allá vamos con Vidal porque es la que más mide. Claro, por ahí no está tan... Yo creo que, a ver, si una mujer divorciada con 3 chicos tiene que ir a vivir a Morón, a una base aérea, es grave el asunto. Entonces, yo puedo decir, como mujer, que la voy a bancar la lucha contra el narcotráfico. En eso lo voy a bancar. Lo que no voy a bancar es lo que hacen con los discapacitados. Entonces uno no va a confrontar el 100% con María Eugenia Vidal o el 100% con... Yo estoy de acuerdo con la lucha contra las mafias, por supuesto que sí. No importa si es Cambiemos o es otra persona, o es Vidal o es Macri. Me parece que nosotros tenemos que apoyar lo que está bien y obviamente decir y hacer en contra de lo que esté mal y que lo único que uno tiene como concepción que no hay igualdad en este gobierno. Que yo escuchaba que el otro día un político dijo, el gobierno gobierna para los 1000 ricos que hay en la Argentina. No, ni siquiera gobierna para los 1000 ricos, porque hay desempleo, hay desigualdad, aumenta sistemáticamente el desempleo, todos los días hay gente en la calle, vayan hasta Campana o hasta Zárate, hace 10 días que están con la olla popular los muchachos de la UOCRA y los químicos, están con la olla popular en la rotonda que va hacia Zárate, Brazo Largo, y los empresarios son los 1000 ricos que habla este político, así que no gobierna para nadie, porque está dejando empresas cerradas y muchísima gente sin trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, y con esto termino esta parte que digo que vamos a acompañar lo que políticamente esté bien hecho. Vamos a luchar contra las mafias y estoy de acuerdo y apruebo esto. Lo que no voy a permitir es que la política y la gestión se haya dejado de lado con los que menos tienen para pasar a cubrir un estrato social que no existe en la Argentina. ¿Por qué el Frente Socialista Popular es la propuesta que supongo naturalmente no puede ser de otra manera, usted considera que es la mejor en la oferta para estas elecciones?
Bueno, nosotros queremos construir, venimos trabajando desde la constitución del Frente Amplio Progresista, un espacio alternativo, donde fundamentalmente se piensen políticas públicas con la gente y para los ciudadanos. Porque acá se habla mucho de diálogo, se habla mucho de convocatoria, pero los actores que tienen que estar decidiendo y definiendo nunca se los convoca. ¿La defraudó Stolbizer a usted o al socialismo en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que en política cada uno, digamos, es de otro partido, tomaron su definición. ¿Y ustedes nosotros tenemos no los dejaron estar o se fueron de ese lugar que se estaba conformando en un país? ¿No los dejaron entrar o se fueron? No, nosotros no estábamos de acuerdo en ir con el masismo. No. Así que, además... Stolbizer se quería llevar el frente entero al espacio. Quería que vayan ustedes también, ¿no? Bueno, eso obviamente nosotros veníamos trabajando de mucho tiempo, lo que pasa que evidentemente, no, digamos, la definición del Partido Socialista fue otra, a través del Congreso, de sus organismos correspondientes, digamos, así que nosotros seguimos en esta construcción. Además somos un socialismo que gobierna la provincia de Santa Fe hace más de 10 años, en donde hemos dado muestras claras de lo que es la salud pública, el mismo Ministerio de Educación de la Nación reconoce que la educación pública de la provincia de Santa Fe es la mejor del país, digamos, y después, por supuesto, con idas y vueltas, con temas que nos lastiman a toda la Argentina, como es el tema de las adicciones y del narcotráfico y de los delitos Rosario, complejos, y de los delitos complejos. Sí, el kirchnerismo atacó a Rosario por eso. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires no tiene ningún dato estadístico acerca de eso. Y cuando nosotros recorrimos la provincia, vemos el flagelo que es la droga en toda nuestra provincia, y cada vez se está yendo más al interior, en esos pueblos en donde uno decía, es un pueblo tranquilo, bueno, cada vez son menos tranquilos. Mónica, una última pregunta porque ya nos estamos despidiendo de este bloque. ¿La tercera sección es inexpugnable? Ahí está Cristina Fernández de Kirchner y no hay forma de entrar. No, yo creo que hay muchos intendentes son kirchneristas, pero no por eso la gente está conforme en votar de nuevo a Cristina. Me parece que va a haber una elección de tercios, estoy convencida, pero en esa elección de tercios va a estar reñida. Aún en la tercera también va a ser tercio, porque se habla de que Cristina tiene más de 40. A ver, yo fui parte, casualmente siempre gano las intermedias, termino ganando las elecciones intermedias. Ganamos en el 2009, ganamos en el 2013, y yo creo que ahora vamos a tener la suerte de estar ahí. No digo de ganar, no soy tan soberbia, pero sí de estar acompañando. Y ahí también en los tercios. Es una brava, porque son 18. 19 distritos. No, 18 bancas ahí 18 en juego. 18 bancas se renuevan. Se renuevan. Así es. Habrá una sección que debe tener 3 millones más o menos. 2 millones 200 de electores. Se necesitan muchos votos para... Pero esto que usted decía 400, recién, diputada, sí. En el sentido de que el kirchnerismo por ahí tiene muchos intendentes, no deja de ser una fortaleza, porque en el caso de otras fuerzas, como la de ustedes, por ejemplo, la de Florencio Randazzo, tiene que traccionar casi todo el candidato de arriba y, por supuesto, ustedes, los representantes territoriales, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el valor agregado de Florencio Randazzo para esta elección, después de todo lo que se ha polemizado acerca de, bueno, una discusión ya saldada que es la separación del Frente para la Victoria? Yo creo que el valor agregado de Randazzo es primero su concepción peronista, en primer lugar, que tiene que ver con las banderas que nosotros defendemos, más allá de los espacios en que habemos estado cada uno de nosotros. Y me da la sensación que confrontar desde el peronismo, competir desde el peronismo, un sector que también tiene peronismo, que tiene que ver con Cristina y con Cambiemos, a nosotros eso nos fortalece. No digo nosotros seamos el verdadero peronista, pero sí por lo menos dentro de lo que es la concepción humanista y cristiano, nosotros vamos a acompañar eso. Pero además quiero agregar, recién estaba pensando en los trenes, Randazzo tiene una fortaleza también, que es que dentro de sus 8 años de gobierno
tuvo gestión y lo pudo demostrar. Los trenes, los documentos, los pasos importantes, sacar un documento era un milagro, había que tener un contacto adentro. Los kirchneristas le dicen eso, en realidad fue una política de Estado de la Yo creo que sí, está bien, pero hubo mucha política de Estado. Algunos funcionarios cumplieron. Claro, otros y otros funcionarios se enriquecieron y están en la justicia. Vamos a aprovechar que estamos ante dos legisladoras, dos representantes, dos mujeres, porque en las últimas horas hubo otro episodio violentísimo, gravísimo, de violencia de género aquí en la región de la capital bonaerense. María Emma Córdoba fue asesinada el fin de semana. ¿Qué impresión causó este último episodio? Porque todos los días ocurre uno, pero bueno, vayamos por este. ¿Qué impresión causó usted que estuvo en la marcha y demás? Yo creo que conmociona, como todo caso. Tengo una hija de 20 años, así que justamente, digamos, todas afloran todas esas realidades, ¿no?, de incertidumbre, de políticas de gobierno que no se implementan porque se crean organismos sin otorgarle los presupuestos necesarios y fundamentalmente no hay una política de Estado pensado, no hay una sensibilidad social que permita ir a identificar los casos de violencia en cada uno de los lugares. Acá falta muchos trabajadores sociales. Campo, ¿no? Mucho trabajo de campo. Mucho trabajo de campo, muchos trabajadores sociales que vayan a territorio, que detecten y que el Estado tenga una política activa de aquel que ha dejado la escuela que vuelva a estudiar, aquellos que tienen necesidades en cuanto a salud que lo tengan, pero basta ver la situación en que tienen los hospitales para ver esta situación. Creo que lo de ayer la marcha fue impresionante y el reclamo que destaco, que creo que es el reclamo que todos los bonaerenses nos tenemos que sumar y los argentinos, es el reclamo de justicia. La justicia tiene que llegar y tiene que llegar pronto, no puede demorarse 2 o 3 años. Diputada, breve, porque ya terminó. Usted dijo, el Estado, por lo que interpreto de sus dichos, el Estado en términos de la representación, quienes están en lugares claves, en los ejecutivos y demás, no acompañan esta suerte de conciencia social que efectivamente se ha generalizado. ¿Y la justicia lo hace? La justicia deja mucho que desear, porque si no, no estaríamos recién ahora viéndolo debido en una situación del Congreso de la Nación, cuando en realidad lo tiene que definir la justicia y lo puede hacer. Diputada. Tema femicidio. Femicidio, nosotros hemos trabajado muchísimo estos años con la legislatura y hay muchísimos proyectos que todavía no han sido aprobados. Somos los autores de la tobillera para utilización de aquellos que no se pueden acercar, que tienen restricción domiciliaria. Somos autores de información instantánea para subir ante desaparición de menores en las autopistas inteligentes. Es decir, hemos trabajado muchísimo en esto. La verdad que lamentablemente, y ahí es una parte de donde puedo criticar a la gobernadora, como mujer no se ha puesto a la cabeza de este reclamo. Diputada Mónica López y diputada nacional Gabriela Troviano, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a usted.